Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de la paciencia. Vaya que es un término que encierra lo que justamente necesitamos en estos momentos que vivimos. Porque si de algo carece el ser humano es de paciencia. Alguno dirá, pero yo conozco a alguien que es paciente. Bueno, bienaventurado usted que puede conocer a una persona que tenga tal cualidad. Pero ocurre que tal vez usted tenga un concepto también erróneo de lo que es la paciencia. Paciencia no es solamente esperar como normalmente se piensa, sino que paciencia es saber esperar. Porque si usted está esperando y cada vez va con desesperación, va con angustia, se aflige, tiene temor, tiene miedo, pero de todas maneras está esperando, entonces usted no tiene paciencia. Entonces la paciencia no es solamente esperar, sino que se define la palabra paciencia en el diccionario como la calma o tranquilidad para esperar. Es calma o tranquilidad para esperar. Y eso sí que es difícil. ¿Y cuántos cristianos he oído decir, es que yo no tengo paciencia? Entonces usted tiene una carencia grave en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el manual de vida, la Biblia, nos dice en el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, en el verso 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que hay algo que debo hacer para poder recibir las promesas de Dios, que son muchísimas. Esas promesas se obtienen haciendo su voluntad y teniendo paciencia. Así lo dice el versículo. Dice, es necesaria la paciencia. Ahora, eso me explica por qué yo no he recibido muchas cosas en mi vida. Porque tal vez trabajo mucho para Dios, oro, busco a Dios, me congrego, estoy en la línea de Dios y digo que estoy haciendo su voluntad, pero soy impaciente. Y si soy impaciente, si yo no sé esperar, porque me desespero, entonces lo más seguro es que cometeré errores antes de obtener promesas. Entonces las promesas no se cumplen todavía porque me falta paciencia. Oye, qué glorioso si podemos comprender esto. Y si podemos entender que los versículos anteriores a este dicen que los creyentes judíos que se habían convertido al cristianismo padecieron, fueron despojados de muchas cosas y lo hicieron con gozo al principio. Pero después que empezó a pasar el tiempo y los padecimientos siguieron, entonces ellos ya estaban perdiendo la capacidad de esperar con tranquilidad. Entonces, por ello llega la palabra, por eso dice la misma Biblia, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Dios envió su palabra escribiendo esta epístola, utilizando al autor humano, para que bajo inspiración divina los exhortase y les dijese que no perdieran su confianza, porque esa confianza tiene grande galardón. Es decir, podían alcanzar la promesa. Oiga lo que produce la falta de paciencia. La falta de paciencia produce grandes errores en adelantarnos a hacer cosas para las cuales no estamos preparados. Qué glorioso si puedo entender eso. Si ahora, después de tantas experiencias, puedo entender eso. Quiere decir que yo debo esperar, estar preparado para poder recibir lo que Dios me tiene. Por ejemplo, alguien de 10 años está esperando porque su papá le dijo que un día le iba a permitir manejar el carro, pero a los 10 años no puede, no tiene ni la capacidad física
ni intelectual, ni de conciencia para poder manejar un vehículo. Sería una irresponsabilidad de su padre entregarle un vehículo a esa edad. Tiene que esperar para cuando esté en el momento adecuado, en la capacidad de poder manejar, allí es que le van a entregar el vehículo. Entonces jamás podremos decir que tenemos un Padre Celestial que es irresponsable, que nos va a dar cosas que nosotros no podemos manejar. El Señor dijo a sus discípulos, yo les tengo que decir muchas cosas más, pero ahorita no la pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Es decir, ustedes todavía no están preparados para conocer cosas que se las va a decir es el Espíritu Santo después. Y yo no voy a ser irresponsable diciéndole ahorita algo que ustedes no pueden sobrellevar. ¡Qué glorioso! Entonces puedo comprender que Dios sí quiere bendecirme, pero no me va a dar algo mientras yo no esté capacitado para manejarlo. Por eso es que hay gente soltera que todavía tiene muchos años, no voy a poner una edad para que diga que estoy siendo demasiado incisivo, pero sucede que ya tienen una edad que pudiésemos decir, ¿por qué no se ha casado? La respuesta es sencilla, es porque todavía no está preparado. Usted ve su temperamento, ve su carácter, ve la manera en que maneja las cosas, es posesivo, es alguien que todavía no tiene las cualidades para ser esposo o esposa y mucho menos para ser padre. Hay padres que todavía no tienen hijos, oiga el término, hay padres que todavía no tienen hijos. ¿Cómo es eso? Porque ya Dios le ha dado la promesa de que le va a dar un hijo, pero todavía no se lo ha entregado porque todavía en ese hogar esos padres o futuros padres que ya tienen la promesa, sin embargo, no están listos para ser padres, porque todavía no se ponen de acuerdo entre ellos, y si ellos mismos no se soportan, ¿cómo Dios les va a dar una criatura para que la levanten con el mal ejemplo de carácter que ellos tienen? ¿Se da cuenta? Entonces podemos comprender así muchas cosas. ¿Y cómo forma Dios la paciencia? También la Biblia tiene una respuesta para ello, y está en apenas unas páginas más adelante de donde acabamos de leer. El libro de Santiago, en el capítulo 5, dice, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser feliz? Porque bienaventurado es una persona sumamente feliz. Ahora es sumamente feliz los que sufren. Parece contradictorio, ¿no? Sigamos leyendo a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job esperó en Dios y al final el Señor le dio el doble de todo lo que él perdió y le dio también más hijos e hijas que los que había perdido. Pero eso ocurrió en un periodo de tiempo donde Dios trató con Job y formó su carácter, porque él se creía que él se merecía las bendiciones de Dios, y Dios tenía que enseñarle que Dios trabaja por gracia. Los dones de Dios son inmerecidos, solamente nos los entrega porque Él nos ama, pero nos los va a entregar cuando nosotros estemos capacitados para poder administrarlos de forma correcta. Entonces, inequívocamente, la paciencia va ligada al padecimiento. Por eso es bienaventurado el que sufre. ¿Por qué es bienaventurado? Porque se está desarrollando en él el carácter de Dios. Según el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos dice que la paciencia está dentro del fruto del Espíritu. Es decir, que es el Espíritu de Dios presente en nuestras vidas que nos puede dar la paciencia, porque el ser humano no la tiene, la perdió como consecuencia del pecado. Y entonces toda la raza humana es propensa a la impaciencia.
Por eso tenemos que recibir al Espíritu de Dios en nosotros, y después que lo recibimos, como dice el texto de Hebreos, cuando fui iluminado para creer en el Señor, entonces empiezo a sostener un gran combate de padecimientos. Desde allí empieza Dios a tratar en mi vida, permitiendo cosas hasta que yo entienda. Dios me va a dar la promesa, pero tengo que quedarme tranquilo mientras Él sigue formando en mí la capacidad para poder administrar lo que me va a dar. Qué maravilloso es el Señor, y qué maravilloso es si podemos entender esto, porque entonces comprenderemos que tenemos promesas que están esperando por nosotros solamente a que lleguemos a la capacidad de poder manejarlas, de poder administrarlas. Entonces, si el padecimiento produce paciencia, gloria a Dios por todo lo que estamos viviendo. Y gloria a Dios por estar acá en nuestra nación, todavía batallando. ¿Batallando para qué? Para que en nosotros se ha formado un carácter de esperar en Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Entonces la confianza se desarrolla en medio de la espera. Y cuando la confianza está en el proceso de espera, produce la paciencia. Porque el tiempo de Dios no es mi mismo tiempo. Y cuando yo tengo formatos que dicen que a tal edad debo casarme, que en tal tiempo Dios debe responderme. Algunos le ponen tiempo a Dios y dicen, si en tal tiempo no pasa esto, es que entonces no lo hago más. O es que entonces Dios está diciéndome que no lo va a hacer. ¿Y quién le dijo a usted que usted tiene la capacidad de poder entender el tiempo de Dios? El tiempo de Dios se maneja de una manera diferente al nuestro. Dice la Biblia que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces no es que yo voy a esperar 1000 años para ver la respuesta de Dios, sino que simplemente Él responderá en su promesa en el momento en que yo esté listo. Así que si algo va a salir de en medio de todo esto que estamos viviendo actualmente, es que vamos a aprender a movernos en la paciencia. Ya entonces sabremos que si un día no trabajamos, no por eso nos vamos a morir de hambre. Que no porque un día nosotros no hagamos algo, entonces todo se va a desmoronar. Estoy aprendiendo a esperar. Estoy aprendiendo a hacerlo con tranquilidad. Recuerde, Dios le va a dar lo que le ha prometido. Dios nos va a dar lo que nos ha prometido. Pero cuando estemos listos para administrarlos de forma correcta. ¿Qué tal si hacemos una oración juntos para poner esta palabra por obra delante de Dios? Repita conmigo esta oración en la cual le guío. Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. Entiendo, Señor, que muchas cosas no he recibido porque me falta la paciencia, porque no sé esperar y también porque no estoy preparado para administrar eso que te estoy pidiendo. Así que, Señor, ayúdame y permite que por tu Espíritu Santo se produzca en mí la paciencia. Como hombre es imposible, como ser humano es imposible, pero siendo tu hijo sí es posible. Creo, Señor, que desde hoy tratarás conmigo en el desarrollo de esa gran necesidad que tengo de tu paciencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y gracias por compartir una vez más este segmento de estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que vaya a nuestro canal en YouTube bajo el nombre Berry Chaviedo. También puede ir al Facebook y conseguirá muchos otros temas que el Señor nos ha permitido desarrollar y podrá de esta manera seguir creciendo para obtener lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios le bendiga
y gracias una vez más por su atención.